investigador de la Universidad de Granada. Entre sus campos de interés destaca la filosofía española y las relaciones entre la antropología y la filosofía moral y política, con especial atención al problema del humanismo. Ha editado libros sobre la acción para pensar la clase de la inteligencia cristiana y editor o coeditor de Balance y Perspectiva de la Filosofía de Salud. Inteligencia sentiente. Y la edición italiana de Inteligencia sentiente de Studi. La filosofía de su voz, el cuerpo y su expresión, filosofía del sur, y textos políticas de la oración. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran el barroco literario español como guía de solución a los problemas detectados en el estudio subjetivo del último tiempo, dedicado al pensamiento 2020, Verdad y Etos, claves para un humanismo nihilista, desde Civil, Cuestión 2021, Esbozo de un humanismo cosmopolita desde la moral como estructura de Civil, en relatos de cosmopolitismo del pensamiento filosófico español, 2021, la complementariedad existencial del nihilismo y esperanza en Antonio Machado, en Parecidos Razonables, Peter Lam 2020, 22. Los rasgos humanistas de Machado en Juan de Mairena, Araucaria 2020. También ha presentado numerosos trabajos sobre Francisco Suárez y clave barroco, entre los que destacan. El primero dedicado a la metafísica, Suárez, filósofo identificaba el nacimiento de la ontología. De la metafísica creacionista a la ontología objetivista. La metafísica de Suárez, la filosofía barroca, los entes de la Suárez, una concepción barroca de la realidad, accidente y modo de Suárez, la importancia de barroco contra el reformista, la exploración de la metafísica moderna, la presencia de Suárez en la metafísica de Spinoza, ni trazas textuales ni prácticas discursivas, Suárez y el barroco como clave de expresión de la duda cartesiana, la definición barroca de lo real en Descartes a la luz de la metafísica suareciana, el sentido barroco de lo real en Suárez, entre otros. Filosofía del derecho y filosofía política, de próxima publicación de trabajos previos y en el marco del proyecto en el que hoy se presenta esta comunicación, aparecen títulos como Naturaleza del contrato en Suárez, el bien común como clave legitimadora del poder político, que va publicada en el público, y sombras y luces del ejercicio de la ciudadanía Francisco Suárez, bien común, libertad y responsabilidad que aparecerá en red pública. La ponencia que presenta hoy lleva por título Los derechos de los pueblos paganos en Francisco Suárez, reflexiones en torno a los fundamentos de la ideología blanda del imperialismo. Muchas gracias, Fran. Bueno, pues este trabajo, pues yo el reto que asumí cuando se inauguró este proyecto de investigación, dirigido por Luis y por José Antonio, fue enfrentar una parte de la filosofía de Suárez sobre la que no había escrito nada, que es la filosofía de Dios. Entonces presentó un primer trabajo que tenía como objetivo plantear el concepto de poder en Suárez, en su fundamentación y legitimación, y vinculado fundamentalmente a la idea de soberanía popular, que es lo que yo intentaba rescatar. Un segundo trabajo en el que me interesé por ese poder pensado hacia adentro, y ahí traté del ejercicio de la ciudadanía, y ahora lo que planteo en este trabajo es pensar el poder hacia afuera relacionalmente, y en concreto en la clave que tiene que ver con la forma en la que Suárez entiende la legitimidad de los pueblos paganos. Ese sería un poco el contexto, ¿no? en el que se situó este trabajo. Voy a leer, el texto es largo, pero yo voy a leer con 40 minutos, si no, corto antes. Podríamos decir que el barroco español es una época que expresa de forma simultánea y paradójica la nostalgia de una generación de un imperio que empieza a fenecer y que había sido construido a costa del expolio y el sufrimiento de los pueblos americanos y una manera más universal de comprender lo humano gracias precisamente al encuentro con aquellos pueblos. Dicho de otra manera, el barroco incorpora en un mismo movimiento ideología legitimadora y crítica en clave utópica. El enfoque se sitúa en la estela de un trabajo de Pedro Cerezo en el que intenta hacer lo propio respecto de Francisco de Vitoria, defendiendo que es preciso analizar su derecho de comunicación desde una doble perspectiva. La utópica, que apuntaría a la realización de una comunitas totius orbis, y la ideológica como análisis de los mecanismos de justificación de las dinámicas coloniales. A partir de aquí, Cerezo considera que el descubrimiento de América, en su ambigüedad, con su incipiente debate en torno a los derechos humanos, con sus lógicas colonizadoras,
constituye una clave fundamental de comprensión de la modernidad en la que el proyecto cosmopolita y el asimilacionismo colonial se atraviesan mutuamente. ¿Qué puede aportar el análisis de la filosofía jurídica de Suárez a las conclusiones de Pérez? En el caso de Vitoria, el asunto es tratado desde un punto de vista humanista, antropológico, retórico e incluso pasional, donde se analizan críticamente los títulos oficiales que mencionaban asesinatos y expolios y se proponen otros, en principio más sensibles, a los derechos de los seres humanos. En el caso de Suárez, el enfoque es más riguroso, situándose en el estricto plano de la filosofía del derecho, sin olvidar las situaciones concretas y asentando el tratamiento objetivo del asunto de la modernidad, desde la fundamentación laica del derecho a través de la ley natural y la óptica del Estado como nueva forma de organización política. Todo ello radicalizando la idea vitoriana de que la comunidad política es autónoma y suficiente. En Suárez encontramos la síntesis definitiva de la escolástica española, por lo que su obra constituye un lugar privilegiado para sopesar la importancia de esa tradición en la elaboración histórica de la reflexión en torno a los derechos humanos y el cosmopolitismo. En la última década se ha insistido en la tradición hispánica de los derechos humanos en gran parte de la universidad, una tradición que desde Vitoria y las Casas hasta Suárez obliga a revisar la tesis de que estos derechos son ajenos a la tradición escolástica, surgiendo solo a finales del siglo XVII como proyecto político moderno que encontraría sus máximas expresiones en la tradición liberal británica y la Revolución Francesa. Efectivamente, resulta sorprendente que la conceptualización de los derechos humanos tienda a omitir a pensadores como de las Casas, quien desde una clara conciencia y experiencia de transmisiones denunció la transgresión de la dignidad humana. Por lo demás, no se trata solo de reconocer una deuda histórica, sino también de abrirse a otra modernidad, a otra forma de entender los derechos humanos más allá de la insistencia en los derechos individuales, porque lo que encontramos en esta tradición es una defensa de los derechos de los indígenas. Dicho de otra forma, la tradición hispanoamericana de los derechos humanos nos permite pensarnos más allá de su clave subjetiva y liberal, en tanto que insiste más en las comunidades que en los individuos. En el caso concreto de Suárez, también se ha observado que en su concepción del derecho de gente posibilita una articulación productiva de la tensión entre universalidad y particularismo, dando con ello pasos muy importantes hacia una concepción intercultural del derecho. Ello es posible porque libera su represión de todo apriorismo y deductivismo, pensando el derecho de gentes prácticamente a partir de las distintas costumbres de pueblos y naciones. Debemos también recordar, aunque solo sea de pasada, que la teoría del derecho de Suárez fue muy influyente en los procesos de independencia de los pueblos americanos. Pero los aspectos positivos de la reflexión jurídica hispánica no puede hacernos olvidar su dimensión ideológica. El hecho de que, de Vitoria a Suárez, el derecho actuó como mecanismo de legitimación de la realidad colonial. Ciertamente, si comparamos esta propuesta con la justificación del sometimiento forzoso de los pueblos paganos en la óptica protestante, o con el derecho de tutela respecto a unos pueblos considerados bárbaros o incapaces de gobernarse a sí mismos, tal como formuló, por ejemplo, Inés de Sepúlveda, pueden parecer estrategias blandas de dominación. Ahora bien, como suelen advertir los estudios decoloniales, estas formas blandas conllevan también grandes peligros. En este trabajo voy a reflexionar sobre dos de ellos. En primer lugar, a veces de forma inadvertida y otras en actitud cínica, se hacen pasar por dinámicas de liberación, lo que en el fondo constituyen estrategias de dominación. En segundo lugar, presentan como principios universales lo que solo son particularidades étnicas. Más que de crítica en un juicio anacrónico a Suárez, se trata de sacar a la luz, en estrategia genealógica, los mecanismos ideológicos que siguen actuando en nuestra defensa de los derechos humanos, mostrando su profunda ambigüedad y sus peligros ocultos. En este sentido, en plena euforia de celebración del 5º centenario del descubrimiento de América, la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, la conquista de América y el derecho internacional de octubre del 92, pretendía demostrar que los mecanismos de conquista y dominación puestos en marcha en 1492 aún no han dejado de funcionar y perfeccionarse según su propia racionalidad. Por ello, esta sentencia se planteaba como objetivo, y es una cita, analizar los rasgos fundamentales del derecho internacional contemporáneo a la luz de su origen colonial y sus desarrollos posteriores, y cuestionar la justicia que otorga a los derechos fundamentales de los pueblos. Además, manifestaba la exigencia de rastrear hasta qué punto la universalidad que se presupone tanto al libre comercio y al desarrollo económico como a la democracia y los derechos humanos no están viciadas, constituyendo más bien una secularización
del universalismo totalitario de la religión pensadora. La sentencia parece ver solo la dimensión más negativa del derecho internacional surgido tras 1492, subrayando, cito de nuevo, el esfuerzo por encontrar en el derecho una justificación racional para el ejercicio de la fuerza, apoyándose en un juicio de valor que permitía separar la civilización de la barbarie, convirtiéndose así en fuente y explicación de la desigualdad entre los pueblos. Y aunque observa las diferencias, esta sentencia, y aunque observa las diferencias a este respecto entre autores como Vitoria y Sepúlveda, considera que incluso las formas de reflexión más blandas estaban entregadas a los intereses económicos y culturales del Imperio Español. Sin duda, habría que matizar estas afirmaciones, mostrando su carácter anacrónico o su parcialidad, al no tener en cuenta la obra en conjunto de los autores que refieren, u olvidar elementos que templan y corrigen la afirmación de que se trata de una lógica del puro bien. En este sentido, no podemos olvidar que de Victoria a Suárez, el fundamento del derecho comercial se encuentra en la natural sociabilidad de los seres humanos. O las limitaciones que imponen al justo castigo cuando no se cumple con el derecho natural o el de género. Elementos todos ellos que sirvieron para criticar la forma en que se había desarrollado prácticamente la conquista de América. Así escribía Vitoria, le cito, como, por otra parte, oímos hablar de tantas matanzas y expolios de hombres inofensivos, de tantos señores y despojados de sus posesiones y dominios particulares, se puede dudar con razón si todo esto se ha hecho con derecho o justicia. En lo que sigue analizaré cómo se singulariza la legitimidad de las comunidades paganas en Suárez a través de los derechos natural, civil y vigentes, sin perder de vista en cada caso las sombras de esta legitimación. Estamos, por lo tanto, con el derecho natural. He afirmado que Suárez propone, desde el naturalismo, una fundamentación laica del derecho. Esto, obviamente, no significa que pretendiera desligar la ley natural de la divina, pero sí que se puede observar, si comparamos su forma de conceptuar la ley natural con la de Tomás de Aquino, que la dimensión racional está mucho más marcada, insistiendo Suárez en que todos sus principios pueden ser reducidos de forma evidente. Como observa Constantino Expósito, de aquí a una ley construida sobre la pura racionalidad hay solo un pequeño paso. Leopoldo José Prieto expresa la misma idea al indicar que una secuencia histórica de Suárez a Locke, pasando por Hugo Grocio, y su idea de que el derecho natural es tan inmutable que no puede ser cambiado ni por el propio Dios. O lo que es lo mismo, existiría José Antonio, existiría aunque no hubiera Dios. Aunque Suárez no defendió el de legibus, el etiam si daremus, non esse deum, de Grocio, siendo la autonomía de la ley natural respecto de la eterna solo relativa, las consecuencias prácticas eran sin embargo las mismas. Cualquier ser humano puede conocer los principios del derecho natural en tanto que son evidentes o son deducibles de principios evidentes. Esta tesis se enfrenta a Suárez con un problema especialmente grave. Si la ley natural tiene su origen en la voluntad divina, ¿cómo evitar el voluntarismo al que se vieron abocados Ockham y Scotto? ¿Cómo hacer depender el derecho de la razón más que de la voluntad? En Suárez se produce un drama causado por un doble enfrentamiento. Por un lado, rechaza la actitud nominalista que sacrifica el concepto de naturaleza al arbitrio de la voluntad divina. Por otro, no podía aceptar la total secularización que defendía Gregorio de Rimini y que más tarde defendería el propio Grocio. Un drama entre dos extremos que Suárez solo lograría conciliar en su drama maduro. Inicialmente, Suárez mantenía una actitud antivoluntarista, en tanto que consideraba que la ley natural está totalmente basada en el orden de las esencias. Así, en De Moritate Malitia Aptum Humanorum, sostenía que, le cito, si por un imposible no existiese la ley eterna ni Dios, aún, fijémonos en la expresión, ¿no? Si por un imposible no existiese la ley eterna ni Dios, aún entonces querer dar al prójimo lo suyo sería justo. Esto es Grocio, ¿no? Aquí en este caso no hay distancia. Ello muestra que yo voy a plantear nítidamente el etiam si daremus. En cambio, en De Legibus, constituyendo la solución definitiva del asunto, logrará conciliar voluntarismo y racionalismo. Por un lado, la ley natural es por su racionalidad inmanente, de obligación absoluta, pero por otro lado promulga el precepto de Dios. Detengámonos a analizar en los textos esta versión definitiva del asunto, según la cual ni la dependencia de la ley natural respecto a la eterna, ni el voluntarismo teológico de Suárez impiden que la primera sea racional y comprensible en sí misma. El asunto es de tal calado que Suárez prácticamente comienza De Legibus
preguntándose si la ley natural es necesaria e independiente. La respuesta guiará toda la reflexión posterior. Si bien es cierto que ninguna ley es necesaria en un sentido absoluto, ya que de lo contrario el propio Dios estaría de alguna forma sometido a ella, una vez creado el ser humano, y en tanto que la voluntad divina es esencialmente razonable, la ley natural es necesaria para que éste pueda vivir libremente y de acuerdo a su naturaleza. Es decir, dando por supuesta la creación del hombre, los preceptos de la ley natural son buenos en sí mismos y no porque Dios lo haya querido así. Por ello, escribirá Suárez en el volumen dedicado al derecho natural, le cito, el hombre que se guía por él, por el derecho natural, es ley para sí mismo, porque tiene dentro de sí una ley escrita mediante el dictamen de la razón natural. Final de la cita. Y dado que todos los seres humanos tienen razón natural, es decir, una facultad para discernir entre las obras que son convenientes o no a esa naturaleza, todos sean o no cristianos, tienen la capacidad de seguir la ley natural. En este sentido, Suárez se refiere a la carta de San Pablo a los romanos. Los paganos que no tienen ley, le cito, los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es ley. Aún no teniendo ley, son ley para sí mismos. Muestran la efectividad de la ley escrita en sus corazones, dándoles testimonio su conciencia. Final de la cita. Hay que tener cuidado con la forma de expresarse de Suárez. La referencia al corazón no debe hacernos creer que se trata de una ley escrita en la naturaleza humana o algo que dependa de su voluntad. Al contrario, es un estricto dictamen de la razón, que respecto a la voluntad la vincula y la coacciona. El carácter racional de la ley natural está a la base de su universalidad. Debe ser, le cito, una sola para todos los hombres y en cualquier lugar. Suárez es consciente de que a veces las comunidades políticas establecen leyes civiles que parecen chocar o incluso contradecir la ley natural. Pone como ejemplo a los pueblos germanos que aceptaban el robo o a los lacedonios que aprobaban el adulterio. Da respuesta a esta objeción afirmando que, le cito, la ley natural es única en su esencia para todos los hombres, pero que no todos ellos tienen un conocimiento, digamos, completo de la verdad. Y desarrolla el argumento estableciendo una distinción entre los preceptos naturales en función de cómo se dan al entendimiento. En primer lugar, hay preceptos que son evidentes en sí mismos. Dentro de ellos distingue entre los que son evidentes para todos y los que solo son evidentes para los más próximos. Ejemplo de la primera evidencia son los preceptos universalísimos, en los que todos los humanos coinciden, como el de no matar. Ejemplos del segundo tipo son cada una de las virtudes y los preceptos del decálogo, exceptuando obviamente los que ya constituyan preceptos universalísimos. En segundo lugar, hay preceptos que no son evidentes en sí mismos, es decir, que requieren cierto raciocinio. A veces incluso se aprenden solo con gran dificultad. Para Suárez, le cito, esta diferenciación ayuda a comprender el problema de la ignorancia respecto a la ley natural. Final de la cita. Suárez se pregunta si la ignorancia de los preceptos naturales puede ser insuperable. Responde que hay casos en que la ignorancia prolongada implica culpa. Y le cito, la propia naturaleza y la conciencia laten con tal fuerza en los actos que se refieren a esos preceptos que no permiten ignorarlos sin culpabilidad. Pero también hay otros preceptos, aquellos que precisan una reflexión más profunda, que sí pueden ser ignorados de forma insuperable. Especifica Suárez, sobre todo por parte del vulgo, y muy especialmente si media una costumbre inveterada. Llegados aquí, parece obvio que la unidad de la ley natural y la posibilidad de aprenderla racionalmente reman a favor del planteamiento utópico. Más concretamente, a favor de una concepción cosmopolita de la humanidad, en tanto que todos los humanos podemos encontrarnos en la ley natural. Pero paradójicamente, esta unidad es también la puerta de entrada a lo ideológico. Si bien es cierto que todos los pueblos coinciden en los preceptos de la ley natural más generales, hay preceptos supuestamente naturales respecto de los que la experiencia sociohistórica no muestra unidad. Pero entonces, si la ley natural es necesariamente unitaria, ha de haber experiencias de la misma que sean erróneas. Obviamente este error no puede caer para Suárez del lado del cristianismo, única religión verdadera. Y como la ley natural no puede ir contra la ley divina, el docto cristiano contará con una ventaja a la hora de esclarecer los preceptos de la ley natural. La defensa de la ley natural exigirá, en el extremo menos malo, una labor educativa para salvar la ignorancia que se encuentra tras esta experiencia de disparidad. Pero cuando un pueblo se resiste a esta educación, entonces será culpable, dice Suárez, con toda la carga de previsible violencia implicada en esta acusación.
Suárez considera, por ejemplo, que la ignorancia sostenida en el tiempo de los preceptos del decálogo es culpable. Es decir, los ignorantes, que lo son por sus creencias paganas y sus malas costumbres, deben aceptar la verdad donada por los doctos, digamos, la casta sacerdotal. Con ello, la tolerancia hacia los que no comparten las creencias cristianas y sus códigos concretos de moralidad solo pueden constituir un estado transitorio. Pasemos ahora al derecho civil. Si es posible hablar de una desvinculación teológica de la ley natural que aproxima a Suárez a Grocio, en el caso de la ley civil, esta parece incluso mayor. El sometimiento de lo civil a lo teológico tuvo en el medievo la forma paradigmática agustiniana de la aplicación pecaminosa de la dominación. El orden político como dominio sería el remedio a la caída del hombre, ya que, en tanto decaído, es deficientemente moral. Lutero compartirá la creencia agustiniana de que la madera de la que estamos hechos, los humanos, está torcida. Por ello, la situación de caída de la humanidad aparece como elemento central en la fundamentación del poder político y el ordenamiento jurídico. El Estado encuentra su justificación como poder coercitivo necesario para poner orden en la comunidad política. Por lo tanto, el poder tiene la forma de dominio y de la relación entre ambos esclavos. En cambio, en Suárez, culminando la tradición de la escolástica ibérica, el fundamento de la comunidad política no está en la corrupción de la naturaleza humana, sino en la búsqueda del bien común y la perfección de la comunidad prepolítica. Es decir, la comunidad política no nace como resultado de la corrupción de la naturaleza humana, sino como una necesidad de esta misma naturaleza. Ello lleva a distinguir entre dominio y poder político. Si bien el pecado explica la dominación de las comunidades imperfectas, de las comunidades no políticas, aún no constituyen estados, como muestra para Suárez el caso de Eva y que justifica el dominio del varón sobre la hembra, ello no sirve para las comunidades perfectas, que en absoluto caen en el terreno de la gracia y la caída. Este argumento permitirá el desarrollo de una concepción secular de la sociedad política. De hecho, como observa Skinner, para Suárez, la idea de ausencia de justicia interior está a la base de las herejías luteranas respecto de la vida política. Por otro lado, en la esfera protestante el poder del príncipe procedía directamente de Dios, mientras que en Suárez el pueblo es soberano por naturaleza. El príncipe para Suárez recibe el poder de Dios, pero solo de forma indirecta. De hecho, Dios no dona en un acto especial el poder, sino que acompaña la creación de la naturaleza humana. Por ello, el poder reside originariamente en la comunidad perfecta. Le cito: en fuerza de tal donación, ese poder no reside en una persona, en una determinada agrupación de muchas, sino en todo el pueblo perfecto o cuerpo de la comunidad. Surge en el mismo acto de juntarse los hombres, tan necesariamente que la voluntad humana no puede impedir. Obviamente, estas diferencias a la hora de explicar el origen y el fundamento de la comunidad política van a afectar a la forma en que se entiende la legitimidad de las comunidades políticas paganas. Mientras que desde la órbita protestante era muy difícil legitimar su soberanía, en el caso de Suárez, la legitimidad parece seguirse del suyo. Si el poder reside originariamente en la propia comunidad y si el objetivo del poder es perseguir el bien común, entonces, dado que los territorios gentiles tienen acceso racional a la ley natural, serán capaces de organizarse políticamente para tal búsqueda y de establecer leyes civiles justas. De la misma forma, y dado que un buen gobernante se mide por su capacidad para buscar el bien común, el poder político no exige ni la fe, dice Suárez, ni tampoco otro don sobrenatural en el soberano o titular de este. Siguiendo Tomás de Aquino, escribe: el poder o autoridad se introdujeron como derecho humano, y en cambio la distinción entre fieles e infieles es de derecho divino. Ahora bien, el derecho divino, que es de gracia, no suprime el derecho humano, que es de razón natural. Suárez añade que incluso cuando los súbditos de un rey gentil se convierten al cristianismo, han de seguir obedeciendo a aquel rey. Aunque si tal rey produce perjuicio de la fe, sí que los cristianos pueden librarse de él. Por supuesto, también en el caso de la ley civil encontramos sombras ideológicas que limitan la legitimidad de las naciones paganas. Para captarlas, hemos de introducirnos en el derecho internacional o museo. La atención a la circunstancia en la que sobresalía la experiencia colonial y la formación de los estados modernos obligaba a Suárez a plantear el derecho de gentes de forma más crítica, es decir, menos ligada a la conceptualización tomista de lo que era habitual en la tradición escolástica, incluyendo al propio Vittorio. El punto de partida del análisis suareziano
está en la constatación de que, a causa de que los pueblos se necesitan mutuamente, la soberanía de todos los estados, incluso los más poderosos, es limitada, o dicho positivamente, compartida, sin posibilidad de autoactividad. La coexistencia obligada de los pueblos, la coexistencia obligada de los pueblos, exige practicar un principio de tolerancia, de solidaridad y de ayuda. A partir de aquí, Suárez analizará el derecho de gentes contraponiéndolo al natural. Mientras que los preceptos del derecho natural han sido escritos en los corazones de los hombres por el autor de la naturaleza, dice Suárez, los preceptos del derecho de gentes han sido introducidos en toda la comunidad humana o en su mayor parte por la libre voluntad y consentimiento de los distintos pueblos. Y por conclusiones probables y común estimación de los hombres, a partir de las costumbres compartidas. Frente al derecho natural, deducible, como hemos visto, por razonamientos evidentes, las conclusiones del derecho de gentes proceden de deducciones, dice Suárez, menos ciertas, de manera que dependen de la libre voluntad y de la conveniencia moral más bien que de la necesidad. En otros términos, ordena y prohíbe positivamente y no porque algo sea esencialmente bueno o malo. Todo ello explica que la universalidad del derecho de gentes no sea tan amplia como la del natural, mientras que este es común a todos los pueblos de forma absoluta, de tal forma que, como sabemos, solo por ignorancia pueden dejar de observarlo. El derecho de gentes no es observado siempre y por todos los pueblos, sino de ordinario, dice Suárez, o por casi todos. Pero aunque el derecho de gentes no forma parte del derecho natural, comparte rasgos con él. Así, frente al derecho civil, singularmente constituido en cada comunidad, el derecho de gentes tiene pretensiones de universalidad. Solo pretensión, ya que como producto de la voluntad introduce inevitablemente una dimensión histórica. La afirmación de que el derecho de gentes es producto de la voluntad no implica la reducción voluntarista de sus fundamentos. Aunque sus preceptos no forman parte de la ley natural, cita Suárez, son como conclusiones del derecho natural, no en sentido absoluto y por inferencias necesarias, sino por simple comparación con los procedimientos de determinación específica del derecho civil y privado. Es decir, la determinación del derecho de gentes es mucho menos arbitraria que la del derecho civil, que en muchos casos depende más de la voluntad del gobernante que de la razón. Los preceptos del derecho de gentes son convenientes y su validez moral se puede seguir en proceso deductivo en tanto que se da más por imperativo de necesidad que de libre voluntad. En resumen, estamos ante un derecho internacional o cuasi universal constituido históricamente por la voluntad y necesidad de comunicación de las distintas comunidades. A juicio de Suárez, los preceptos del derecho de gentes pueden tener su origen en dos fuentes distintas. En unos casos aparecen como costumbres que surgen de las relaciones progresivas entre los estados. En otros, por generalización a partir de elementos compartidos del derecho civil de casi todos ellos. Esta última afirmación exige evitar un equívoco. El derecho de gentes no es posterior al derecho civil. Existía antes de que aparecieran los estados, es decir, en el estado de naturaleza previo a las comunidades perfectas. A mi juicio, ello implica que el derecho de gentes puede aplicarse incluso a las relaciones entre comunidades perfectas e imperfectas, es decir, comunidades que aún no han desarrollado un derecho civil explícito. El punto más espinoso respecto del derecho de gentes para los propósitos de este trabajo lo encontramos en la afirmación de que no es un derecho electivo, sino que obliga. ¿Pero a qué obliga? He aquí la cuestión más relevante para captar el carácter colonial del derecho internacional suárez. Suárez ofrece varios ejemplos de aquello lo que obliga. La obligación de admitir embajadores, el derecho al libre intercambio comercial, el derecho de guerra, el derecho de esclavizar a los vencidos en guerra justa, el respeto de los tratados de paz y las treguas, el culto religioso, el derecho a la ocupación de territorios, la construcción de viviendas, la fortificación y el uso del dinero, o la prohibición de contraer matrimonio con personas de distintas religiones. Hay también componentes del derecho de gentes que tienen su fuente no en la exigencia de equidad y de justicia, sino en la fragilidad y condición humana o del carácter de su negocio, obligando a admitir cosas malas, como por ejemplo la tolerancia de la prostitución o el fraude, que aparecerían también como elementos del derecho de gentes.
No es difícil deducir que todos estos ejemplos pueden constituir elementos de fricción que provoquen el conflicto y justifiquen la dominación. Si nos fijamos, por ejemplo, en el derecho al libre comercio, al libre intercambio comercial, Suárez escribe: ¿podría un Estado vivir aislado y sin querer comerciar con otro Estado, aún sin suponer relaciones de mala vecindad? Por derecho de gente, sin embargo, se ha establecido que los intercambios sean libres y constituiría una violación del derecho de gente prohibirlo sin causa justificada. Con respecto a la religión, aunque en principio lo que Suárez reconoce es el derecho de todos los pueblos a tener su propia religión, sin que sea necesariamente la cristiana, es fácil observar la simetría injusta. Así, por ejemplo, mientras que Suárez justifica que los gobernantes cristianos castiguen a los herejes y prohíban los pecados contra la religión cristiana en sus comunidades, pone como ejemplo el pecado de circuncisión judía, exige al mismo tiempo que los estados paganos defiendan los derechos de los cristianos, en tanto que cristianos. Los legisladores de estos estados no pueden ordenar nada que vaya contra la ley civil, ya que, en cuanto tal, sería esencialmente injusto. Cuando un pueblo actúa contra el derecho de gentes, se activa en el estado perjudicado el derecho de guerra. Ello suele constituir un mecanismo de justificación del sometimiento del más débil al más fuerte. Con ello, el derecho legítimo de un pueblo, incluso pagano, a su independencia y soberanía queda nítidamente limitado. Cito Suárez. Puede suceder a veces que un Estado que no estaba antes sometido a un rey quede luego sometido por causa de una guerra justa. Pero esto ocurre siempre como incidentalmente por castigo de un crimen. Y entonces el pueblo está obligado a obedecer y a consentir en esa sumisión. Dirá también Suárez que aquí se da un cuasi contrato porque hay un justo castigo. Suárez, por supuesto, observa el peligro que conlleva la guerra justa como forma legítima de sometimiento, y por ello establece limitaciones como que el delito sea de extrema gravedad y no pueda ser compensado de otra manera, y en todo caso el castigo deberá ser proporcional a la culpa, que a su vez deberá demostrarse fehacientemente. Por otro lado, aunque en un principio Suárez, contra la lectura protestante, había defendido que el dominio era una forma de poder ajeno a las comunidades políticas, lo reintroducirá también como efecto posible de la guerra justa, en tanto que el príncipe vencedor tiene derecho de dominio sobre el pueblo vencido y prisionero. Conclusión. Hemos constatado cómo el derecho humano está atravesado en Suárez por claves tanto utópicas como ideológicas en lo que al respecto de los pueblos indígenas se refiere. Recordemos que nuestro interés no era solamente histórico, sino también genealógico. Se trataba de analizar, a partir del caso concreto de Suárez, formas de pensar coloniales que de forma inercial pueden atravesar nuestra defensa de los derechos humanos. En primer lugar, si bien la unidad e inmutabilidad del derecho natural en Suárez está asegurada por la capacidad que todos los humanos tienen de alcanzar racionalmente sus principios, es claro que la medida de esta racionalidad está dada por elementos específicos de la cultura europea. En unos casos, por criterios de autoridad, extraídos de una tradición religiosa bien concreta. En otros, y lo que es más grave, por considerar como evidentes preceptos que son solo creencias reificadas, naturalizadas, de una experiencia histórica particular. En la medida en que el derecho natural es también hoy uno de los elementos en los que se encuentran los fundamentos de la legitimidad de los derechos humanos, debemos preguntarnos hasta qué punto las razones y evidencias que lo sustentan, aún secularizadas, no siguen siendo dependientes de esa naturalización que convierte en evidente y por lo tanto universal lo que solo es experiencia particular. En segundo lugar, aunque es cierto que Suárez acepta la posibilidad de comunidades políticas orientadas al bien común sin necesidad de alcanzar el cristianismo, introduce multitud de elementos que limitan esta posibilidad, como el hecho de que, en todo caso, esas comunidades respeten las creencias cristianas, aun cuando los asumen en terreno propio las creencias paganas. Debemos también preguntarnos si hoy nuestras críticas a otros estados por no respetar los derechos humanos no corren el riesgo de caer en una versión secularizada de este problema. En tercer lugar, respecto al derecho de gentes, también hemos de preguntarnos si la culpa, en Suárez siempre medida desde una moral cristiana que justificaría los casos de guerra justa, no encuentra hoy su forma secularizada en los embargos económicos y las bombas que producen horror y muerte en nombre del respeto de los derechos humanos. El objetivo fundamental de esas críticas no era una impugnación total de la dimensión universal del derecho,
sino la constatación de la necesidad de analizar hasta qué punto consideramos universal lo que solo es experiencia particular. Con respecto al derecho natural, no se trata de asumir un relativismo descarnado, sino de estar alerta respecto a la posibilidad de que nuestras creencias más firmes puedan no ser necesariamente universalizadas. Y comprender que lo universal, en la esfera de los principios morales, es más una idea regulativa que debe guiar el encuentro entre las diversas creencias que a priori la imponen. En referencia al derecho civil, no se trata de renunciar a dichos derechos, sino de evitar una justificación de injerencias desde su utilización cívica en beneficio propio. Aquí no podemos olvidar la idea de Hannah Arendt, actualizada hoy por Roberto Espósito, de que en la práctica no existen los derechos humanos, sino solo derechos del ciudadano. Los supuestos derechos humanos son, en muchos casos, solo una excusa para legitimar la violencia de los estados más fuertes hacia los más débiles. Por último, respecto al derecho internacional, debemos preguntarnos también si no hay una secularización de los elementos ideológicos del derecho de gentes en la medida en que es constatable que la fuente de la actual forma de comprenderlo, incluidos sus tribunales internacionales, es netamente occidental. También hemos de prestar atención y denunciar cómo en muchas ocasiones los derechos humanos que guían este nuevo derecho internacional son escritos habitualmente de forma cínica y pobre. Partiendo al menos de 1492 y llegando hasta nuestros días, la defensa de los derechos humanos, incluso en sus formas más honestas, cosa que presupongo en la reflexión soreciana, está atravesada por una ambivalencia esencial. Por un lado, nos encontramos con el reconocimiento de la pluralidad de los pueblos y su legitimidad, fundado en el supuesto de que hay creencias compartidas y universales. Pero por otro lado, se desatiende al interrogante fundamental de hasta qué punto dichas creencias son el resultado de la naturalización de elementos técnicos que pasan por evidencia. Tomarse en serio esta pregunta exige una gran dosis de humildad que nos permita abrirnos al otro para buscar en una experiencia realmente compartida las claves universales de los derechos humanos. Gracias.